muchos hermanos, a aquellos hermanos que están en Zoom y YouTube, sepan que después de lo que hemos comunicado en forma íntima aquí, aquellos hermanos que están bautizados también los vamos a ir comunicando por otros medios, porque con esta pandemia, todos estos medios electrónicos y estas cosas así, nosotros no las vamos a transmitir. Es algo muy, muy íntimo en nuestra congregación y esto lo vamos a mantener aquí, ¿sí? Y así es lo que nos dice la palabra, y obedeciendo en esta es lo que vamos a seguir, porque lo que se ha dicho y lo que se ha hecho tenemos que aprender. Y ahora lo que vamos a escuchar justamente es algo que yo había preparado, un tema sobre el camino. Y el último domingo que se estuvo hablando, se habló justamente sobre la relación que teníamos con la Biblia, ¿se acuerdan? Lo dio Ezequiel. Se leyó el Salmo 86:11, el cual dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hay muchos textos que hablan sobre la instrucción. Hay muchos textos que hablan sobre lo que es un camino. Y un camino podemos escuchar y podemos decir, como el cartel que tenemos aquí al frente en nuestra iglesia y que nos rotula, y que es la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue el texto en Juan 14 diciendo que nadie viene al Padre si no es por mí. Es un camino que el Señor Jesús dejó marcado, un camino de obediencia, un camino de santidad. Y es un camino que escogimos aquellos que hemos creído en nuestro Señor. Ahora, vamos a leer unos versículos en Proverbios. Los invito a que busquen el libro de Proverbios, capítulo 10. Van a ser unos 4 pasajes. Después, hoy vamos a leer varios. Tenemos que enfocarnos en lo que vamos a leer, escuchar. Fijémonos el versículo 17 de este capítulo 10. Vamos a ir leyendo varios. El versículo 17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción. Leo de vuelta. Capítulo 10, versículo 17 de Proverbios. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien la desecha, quien desecha la reprensión, yerra. Ahí nomás, capítulo 12, versículo 28, dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Un poquito más adelante, en el capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino, este sí lo conocemos, ¿no? Este es conocido. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay uno que ustedes dirán: bueno, pero esto no tiene nada que ver. No estoy sacando de contexto. Quiero que vayan siguiendo una línea. Está hablando de un camino, está hablando de instrucción, está hablando de un parecer. El capítulo 6 de Proverbios habla cuando se está haciendo una amonestación, y esto lo escribe, dirigido por el Espíritu Santo, Salomón, aquel hombre que pidió sabiduría e inteligencia para manejar un gran pueblo. Dije capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y hay un texto que seguramente todos lo conocemos: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos conocemos esos textos? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas instrucciones? Y si vamos a hablar de lo que es la disciplina, vamos a entender que la disciplina es instrucción. Jesús, en el capítulo 28 de Mateo, que todos conocemos como titulado de la Gran Comisión, dice sobre el final, y les dice
a los discípulos, a algunos que dudaban. En los 2 últimos versículos, toda potestad me es dada, versículo 18, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos, seguidores, discípulo, discipular, disciplina. Todo tiene el mismo origen, la instrucción, enseñar. Enseñándoles justamente que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo termina explicando justamente o escribiendo lo que el Espíritu lo guía para precisamente entender que la instrucción es lo que nos había dejado como mandato que hicieron. Y eso se lo transmitió a los apóstoles que fueron pasando por varios hermanos temerosos hasta que llegó un día a nuestras vidas la instrucción. Pero antes fueron predicando. Y vamos a estar llenos de instrucción porque el libro, la Biblia, el libro de Dios es una instrucción. Y es una instrucción que nos va a todos. Hermanos, cuando hablamos de disciplina, no miremos al lado, nos miremos a nosotros. Cuando hablamos de disciplina, empecemos a ver que el que disciplina, como se leyó recién, no es el hombre. Hay claros conceptos que están marcados en la Biblia que hoy los vamos a leer para que entendamos de quién depende la disciplina. Y también vamos a entender a qué apunta. Vamos a leer de vuelta el texto de Hebreos 12. Hebreos 12, como ustedes lo pueden ver, y lo hemos leído, pero vamos a leer nuevamente. Fíjense, cuando empieza el capítulo 12 de Hebreos, hace una mención porque viene enlazado con el capítulo anterior. El capítulo anterior habla precisamente de esos que algunos los llaman héroes de la fe o la galería de la fe, de aquellos hermanos como Abel, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Moisés, bueno, tantos, ¿no? Toda esta galería de gente, Rahab, tantas personas que por fe hicieron tantas cosas. Y en ese contexto, antes de leer, empieza el versículo 1 del capítulo 12 de la Escritura de los Hebreos, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportás la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta acá la palabra del Señor. Hoy vamos a leer varios textos, pero esta es la raíz del mensaje. Evidentemente, si vamos a buscar algo, una porción de la palabra que hable de disciplina, y acá en Hebreos tenemos bastante. Porque el versículo 5 hasta el 11, en cada versículo se menciona la palabra disciplina. Ahora, esta disciplina está mencionada y está atada cuando ustedes la van a ver y la vamos a desarrollar. Y le hace un paralelo con lo que es un padre terrenal a un hijo. Y es lo que Dios quiere mostrar. Está hablando de instrucción. Pero para hablar de disciplina tenemos que saber qué es, quién la ejerce, a quién va dirigida la disciplina y cuál es el verdadero propósito de una disciplina. Todos estos temas ahora los vamos a compartir. Vamos a dar un pantallazo porque a la verdad son muchísimas aristas que hay que tocar. Y la verdad que cuando uno habla mucho y profundiza demasiado, no quedamos con los conceptos claros. Por eso hoy vamos a dar un pantallazo de lo que es la disciplina, de lo que tenemos que saber nosotros como hijos de Dios, porque la disciplina y todo lo que vamos a hablar va a estar en su palabra, no es nada humano. Y posteriormente, en alguna otra oportunidad, desarrollaremos con más profundidad algunos temas. La disciplina como definición dice instrucción, observancia de leyes, reglamentos, enseñar, un poco lo que estamos entendiendo. La disciplina es eso, muchos escuchan de las disciplinas deportivas de un atleta, son las normas, las reglas que tiene que seguir para que pueda él después alcanzar el momento, digamos, para llegar a una competencia en un buen estado. Entonces se tiene que cuidar en la alimentación, en los ejercicios, en los descansos, en lo que come. Bueno, esa es la disciplina de uno. Habrá otros que para estudiar también se tienen que disciplinar porque tienen que ponerse y separar un tiempo para estudiar, otro tiempo serán para descansar. Pero uno empieza a marcar normas y esa es la idea de la palabra disciplina. Y este es el método que Dios compara acá en Hebreos 12. Como el Padre terrenal disciplina a su Hijo, así Él mismo hace con sus propios hijos. Pero para que seamos hijos realmente, debemos haber creído. Dijimos y conocemos el texto de Juan, capítulo 1, versículo 12, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos hijos, Dios va a tomar y los va a disciplinar, los va a instruir, los va a enseñar como un padre enseña a su hijo. Como les dije al primer momento, no tenemos que mirar al otro lado, sino mirarnos a nosotros mismos. Y yo cuando estaba preparando este mensaje me recordaba en mi infancia, en mi niñez. ¿Quién de nosotros, por lo menos yo, quién de nosotros no desobedeció nunca a su papá? Yo particularmente muchas veces. Y así me fue. Evidentemente tenía mis castigos, mis penitencias, mis consecuencias por no haber hecho las cosas que tendría que haber obedecido.
Y esa disciplina es de un padre que está acá en la tierra y que él me educaba a la medida que él le parecía. Y evidentemente buscaba lo mejor. Quizás no tengas un papá, quizás tengas alguien que te esté cuidando, no sea precisamente un padre, pero alguien que te cuide, aquel que toma el rol de papá. Ese es el que te está mirando, el que te está protegiendo. Y que si te dice no metas el dedo en el enchufe, y no lo metas, porque seguramente te va a dar una patada, una corriente. La consecuencia la vas a tener, y si te lo dice 1, 2, 3, 4 veces, y vos no lo escuchas, evidentemente ya la próxima ya no va a ser un dicho, sino que va a ser un poquito más fuerte. Ahora la disciplina, si la vemos como un acto en sí, estamos viendo que es un acto de amor de parte de Dios. Porque lo que quiere hacer Dios es restaurar y cambiar la vida del hermano, en caso nuestro, pero de su hijo que está errando el camino. Entendemos que, y lo vamos a decir claramente para que se entienda, Dios aborrece el pecado, ¿está claro? Todos acá lo entendemos. Dios aborrece el pecado. Él no tiene relación con el pecado. Por eso, en la cruz del Calvario, como se ha dicho en la cena del Señor, Él mismo, Jesucristo, carga nuestros pecados para que nuestras culpas no nos condenen. Porque nosotros tendríamos que haber ocupado ese lugar. Nosotros tendríamos que estar crucificados, muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios, en su inmenso amor, con su gran misericordia, nos ve viendo que no teníamos posibilidad de hacer ningún pago por nuestras faltas. Envía a su Hijo para ponerlo y ofrecerlo como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero para aquellos, como dijimos recién, que creían o que creen en Él, y para los que creerán, esos sí van a ser hijos de Dios. Y esos no van a tener una condenación. Y van a estar en las filas o en las familias de nuestro Señor, de nuestro Dios, y vamos a pasar a formar esa familia de Dios. Ahora una familia que tiene normas, que tiene reglas, unas normas que Dios estableció. Jesús vino y dijo, yo hablo de lo que Dios me dice que hable, de lo que el Padre me dijo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de Él. Cuando leíamos recién el Mateo 28, estaba explicando claramente que guarden los mandamientos que yo les enseñen, mandamientos que yo les he dicho. Que los guarden, que los cumplan. Ya vamos a leer algo en Juan 14. Con esto quiero decir que si Dios condena el pecado, al pecador lo está mirando con misericordia y está buscando llegarse a Él para que no quede fulminado. Y les dije que la disciplina está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay juicios en uno y en otro lado. Hay instrucciones a Adán. Adán le dijo, ¿qué no tenés que hacer? No tenés que comer de ese fruto. ¿Por qué? ¿Por qué te va a pasar? Te vas a morir. Pero le explicó, le advirtió, eso no se hace. Como un padre le dice a un hijo. ¿Consecuencias? Consecuencias hubo. Consecuencias en su entorno hubo. Tuvo que morir un animal, fueron cubiertos, apareció el trabajo fuerte, duro, los dolores de parto en la mujer, las espinas, y también la naturaleza tuvo consecuencias por el pecado. Hoy tenemos la consecuencia de nosotros.
Fíjense qué fuerte que es el pecado, cómo transmuta. Es por eso, y tan poderoso que es para destrucción, que Dios lo aborrece. Y Dios lo quiere quitar del medio. Ahora quiere quitar del medio el pecado. Para eso Él utiliza la disciplina. ¿Quién ejerce la disciplina? Vimos recién qué es la disciplina. ¿Quién la ejerce? ¿Y a quién va dirigida? Hemos estado hablando con Marce y con muchos hermanos de otras ciudades lejanas. Y hay algunos que tienen el ejercicio y pensamiento de que la disciplina la ejercen los ancianos o los mismos miembros. Yo lo que me voy a referir es lo que dice absolutamente la palabra. Y si estoy equivocado, les pido que con la palabra también me enseñen, porque todos podemos aprender, hermanos. Acá hay alguien que es la autoridad de la iglesia, todos lo sabemos. ¿Quién es la autoridad de nuestra congregación? Nuestro Señor Jesucristo. Leemos Efesios 5, capítulo 5, versículos 23 y 24. Si bien está en un contexto hablando, vamos a rescatar, eso también está en Colosenses capítulo 2, pero vamos a leer que creo que va a quedar clara la expresión, porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahora está la parte que yo quiero que hagan foco. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, hace mención así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero la idea es la sujeción nuestra como iglesia, como cuerpo, es a nuestro Señor Jesucristo. A Él somos nosotros los que nos sujetamos a Cristo, que es la autoridad de la iglesia. Con Marcelo somos simplemente hermanos como cualquiera de ustedes que han tomado un rol, un oficio para administrar todo lo que es concerniente a la obra del Señor, a cuidar la doctrina, a apacentar la grey. Pero la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Ella nos va a instruir, ella nos va a decir cómo comportarnos. Dijimos, ¿quién la ejerce? ¿Quién ejerce la disciplina? Volvemos a Hebreos, si lo tenían ahí a mano, Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Corrige, instruye, enseña, porque el Señor, ya estamos viendo que no hay ninguna autoridad local, está hablando que el Señor, que ama, disciplina. Y es más duro abajo, dice, azota a todo que recibe por hijo. Es muy duro esto. Es Dios. ¿Yo voy a decir que Dios es duro? ¿Yo voy a decir que Dios es injusto? Yo no voy a levantar ninguna voz de esas, hermano. Lo dice la palabra. Y cuando uno es papá, lo puede experimentar. Hay veces que hay hijos, los tenemos que reprender más fuerte que a otros. Conmigo trabajaron mucho, pero con otros son obedientes. Y hay otros que somos distintos. Gracias a Dios que yo vivo las consecuencias, producto de la desobediencia de chico. Y la tengo que padecer. Y bueno, y acá estoy, gracias a Dios. Pero hay gente que es obediente. Que hay chicos que no. Dios mira lo mismo. Dios te está mirando a vos como hijo de Dios y te quiere disciplinar, te quiere corregir. ¿Cuándo? Cuando hay un pecado. Cuando hay un pecado, hermano. Seguimos con quién lo ejerce. Vamos a buscar textos en la Biblia para no quedarnos solo con uno. Dice Job, capítulo 5, versículo 17.
se los leo para que no los voy a marear. Pero bueno, 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre ¿a qué? A quien Dios castiga. A quien Dios castiga. Sigue diciendo el mismo versículo, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. ¿Está claro? ¿La corrección de quién es? De Dios. Lo que cita acá en Hebreos está en Proverbios 3:11. Ustedes lo buscan. Hace mención acá el escritor de los Hebreos a este pasaje de Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío. Hijo mío, dice Dios. No es de otro, es hijo de él. El castigo de Jehová. Ni te fatigues en su corrección. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Iglesia de la Odisea, en el versículo 14 habla de quién es el que lo está diciendo. El principio de la creación de Dios dice esto, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos y hermanas, cuando leía esto realmente me abría tanto la mente, me explicaba tanto mi padre, que veía a un Dios queriendo enseñar a un hijo cuando el hijo no quiere recibir una instrucción. Y cuando la instrucción es clara y es precisa, no hagas esto porque te va a ir mal, y uno insiste, evidentemente la disciplina llega. Y a todos no nos llega de la misma manera. Todos los hijos son distintos. Si bien para Dios todos somos iguales, pero a cada uno nos habla de distinta manera. Dije que le ejercía nuestro Padre, nuestro Señor, la disciplina, porque la iglesia, hermanos, no es un tribunal, no es un proceso judicial. Acá lo que se disciplina es exclusivamente el ámbito espiritual. Y no lo hacemos nosotros, sino lo hace Dios. Nosotros, formarse como ancianos, estamos comunicando cosas, sumo. Pero Dios establece la disciplina. Por ahí nos puede parecer medio injusto los términos o las cosas, ¿no? En Job capítulo 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Miren, hay un montón de textos que podemos hablar en cuanto a lo que figura y hace referencia a juzgar a los demás. Conocemos. No quiero leer para poder avanzar en esto, pero podríamos hacerlo. En muchas oportunidades Jesús nos dijo, con la vara que me ibas a ser medido, no juzgues para que no sea juzgado. No es nuestra tarea. Pero sí hay algo que quede claro, que el Señor va a instruir, va a corregir, va a reprender, va a enseñar a aquel hijo que no quiere andar en el camino de Dios, porque es su hijo. Nosotros, cada uno de nosotros conoció a nuestro Señor en una particular situación. Pero luego de haberlo conocido, tuvimos
la instrucción. Empezamos a leer la palabra. Empezamos a ver qué quería decir Dios, porque estaba todo muy lindo. Recibís a Cristo, tenés la salvación, conociste, no vas a ser condenado. Está hermoso eso, es un mensaje precioso. Ahora, mi pecado, ¿quién lo pagó? Cristo. Ah, bueno. Gracias, mi Señor. Gracias y sigo haciendo mi vida. No. Es gracias, Señor, y arrepentirme cada momento por mis pecados. Ahora yo te pregunto, porque acá estamos hablando, y quieras o no, tu cabeza como la mía se va quizás pensando en otros, uno se siente, bueno, yo hago las cosas bien. Charlie no hace todavía. Vos sos un pecador igual que cualquiera. Ahora hay algo que si el Señor me hace temblar la pera, y es que me pide que me arrepienta de mis pecados. No es un regalo, no es algo gratis, no es algo que yo siento. No, se trata de arrepentirse, de confesar. Se trata de poder entender que el que está pagando el precio de mi pecado es nuestro Señor Jesucristo y lo hizo en una cruz. Le tenemos que dar valor a ese Señor, porque si no, realmente no es nuestro Señor. Gracias a nuestro Señor tenemos vida eterna. Hay un pasaje que me ayuda mucho y que seguramente todos también lo conocemos, y es lo que debemos hacer diariamente. Diariamente. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, sigue diciendo la palabra. A ver, nosotros somos pecadores. Nosotros cada día nos contaminamos con el pecado. Un pensamiento, una palabra, una acción, algo hay. Ahora, en el medio, nosotros tenemos que entender que lo que hicimos y que desagrada y que agravia a Dios, que lo enfrento a Dios con ese pecado, lo tengo que arreglar. No lo puedo esconder, no lo tengo que guardar. No te engañes, porque ese engaño es perjudicial para vos, es perjudicial para tu entorno y para la congregación entera. Yo lo he hecho y he visto el producto de esa desobediencia de parte mía. Y créeme que no vas a querer vivir nada de eso. Cuando habla de arrepentirse, y hemos escuchado a Miqueas, se lo leo yo, hermanos, para que no vayan, los voy a marear. Capítulo 6, versículo 8, dice: hombre, te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Versículo 8, capítulo 6, Miqueas: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando yo leí esto, digo, bueno, yo hago justicia, soy misericordioso, ahora humillarme ante mi Dios, ¿lo hago? Y cuando Jorge hablaba hoy en la cena y decía, bueno, ya sé, no, ¿quién es Dios para Jorge? ¿Quién es Dios para Charlie? ¿Me humillo ante este Dios? ¿Me humillo delante de mi Dios? Y esto quiero que te lo preguntes vos, no me miren a mí, sino medita, porque todo esto que estamos escuchando es para uno. A mí me hizo muy bien. Y quiero que a vos te haga lo mismo. Yo me postro delante, ¿realmente me estoy humillando? ¿O le hablo como uno cualquiera? Me está diciendo que me humille. Y cuando me humillo es porque yo mis pecados tienen que ser
realmente confesado, como leímos recién en Juan 1:9, delante del que me humillé, realmente me quebranté porque me di cuenta que te ofendí, Dios. Hice mal, realmente te estoy avergonzando, soy tu hijo y estoy dando una mala imagen tuya en este mundo. Cristo murió por mí y yo estoy viendo el reflejo de Él en esta tierra. Efesios 4:24. Si los tuviera escritos no los haría perder tanto tiempo, hay algunos que los tengo. Efesios 4, versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese éramos nosotros, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién está cambiando nuestra mente? Nuestro Señor. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Lees la palabra? ¿Tenés intimidad en oración con Él? Eso sí va a cambiar tu vida. Porque ahí termina diciendo el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos hace santos por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora el pecado que no es confesado delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, no tenemos que ir a alguien a confesárselo. Si no lo confesamos delante de Él, Él nos está mirando y esperando. ¿Qué pasó? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y empieza y sigue con una vida que agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Me dirán, sí, bueno, no es tan fácil. Sí, más vale que no es fácil. Más vale que no es fácil. Ahora yo te digo que tomo de la mano del Señor, se puede. Que me invaden cosas del mundo, y más vale. Todos tenemos el mismo problema. Pero en Cristo todo lo podemos, hermano. Así que en esa lucha que tenemos diariamente, nos encontramos y el Señor a cada rato corrigiéndonos, instruyéndonos. Quizás te levantaste, leíste la palabra y te diste cuenta que estás haciendo algunas cosas mal. Te arrepentís, te pedís perdón y seguís el camino. El Señor te limpia. A lo mejor escuchaste, la miraste y no debe ser tan así. No estoy de acuerdo. Empezamos a poner nuestra propia opinión, como decía Proverbios al principio. Y ya empezamos a caminar como nos parece, como el hombre, papá, que nos educaba de chiquitos, como bien le parece. Y ya dejamos de escuchar un poco la palabra, porque por ahí la palabra nos pega, y nos instruye, y nos reprende, y sí. Pero ¿saben qué? Él lo hace por amor, porque Él ama a cada uno de sus hijos. Lo acabamos de leer. Al que ama, disciplina; al que ama, castiga. Lo hemos leído desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hasta el mismo Apocalipsis. ¿Quién y para quién es la disciplina? Exclusivamente para sus hijos. Dios no va a disciplinar a alguien, evidentemente, que no sea su hijo. Dios va a disciplinar a aquellos que se acercan y forman parte de su familia. ¿Para qué? Para decir, acá las normas son estas. Anda así, porque así te va a ir bien.
Y la instrucción es toda la Biblia, ¿no? No son algunos textos, no son algunos lugarcitos que, mira, acá dice tal cosa y me agarro. No, no. La Biblia, como estamos estudiando en la hermenéutica, es completo, no se contradice. Todo tiene un mismo espíritu, es de Dios. Entonces entendamos lo que Dios nos quiere decir. Y por último, y espero que no se haga muy largo, perdón, pero los que están en Zoom o en YouTube, por lo largo, pero entiendo que esto es importante. Dice la última parte que vamos a hablar, ¿para qué se aplica la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Y evidentemente con todos los textos que hemos leído, y no los vamos a repetir, la iglesia de Cristo tiene que ser santa. Dios busca la santidad de la iglesia. Eso lo pueden leer en 2 Corintios 7:1. Después, el que quiere, si me pide los textos, se los doy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo voy a perfeccionar mi santidad en la medida que tenga temor a Dios. ¿Cuándo no lo voy a perfeccionar? Cuando deje de temer a Dios. Cuando lo que dice Dios lo escuche, como decíamos recién, más o menos. Es una instrucción, pero bueno, yo tengo otra mirada. Me parece que eso no está para hoy. Hay varios de ellos, ¿eh? Hoy. Dice 1 Corintios 5, 6 y 7, perdón. Eso era, la iglesia debe ser santa. Ahora, ¿cuál es otro propósito? El pecado. El pecado como levadura corrompe. Ese es otro propósito de la disciplina. Entiende que el pecado, y lo hemos escuchado, también pueden leer, busquen los videos de YouTube, cuando se dio el mensaje de la iglesia, lo dio Santiago Barrera, debe haber dos reuniones que se habló de eso, está bien especificado. El pecado como levadura corrompe. Y eso lo van a ver ustedes ahí en capítulo 5 de Corintios. De 1 Corintios dice, no es buena vuestra jactancia, versículos 6 y 7. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. A ver, entendamos una cosa, el pecado nos afecta a todos. Eso lo hemos escuchado, por eso no quiero reiterar un mensaje que ya se dio, pero el pecado de uno afecta a la congregación. En Efesios somos un cuerpo, cada uno. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. Eso está escrito y es bíblico, es de la palabra de Dios. A ver, entendamos que estamos unidos por una misma fe. Tenemos un mismo Señor. Y un lenguaje de nuestro Dios es el amor. Así que no puedo ser indiferente al dolor de un hermano. Para nada. Por ahí dando ejemplos de lo que puede ser una vida cotidiana y que se nos puedan presentar. Y puede ser un hermano que se nos venga y nos quiera confesar algo, un pecado que tenga él, y que realmente nos diga, mira Charlie, te quiero contar esto, pero la verdad, ¿saben lo que tiene? Tiene una carga el pecado que le tiene que poner a los pies de Cristo. Y guarda, no estoy diciendo no escuchar. Yo lo voy a escuchar, lo voy a ayudar, voy a orar, voy a estar a su lado, como cualquiera de nosotros tenemos que hacer, ¿eh? No porque yo sé, cada uno tiene que hacer exactamente lo mismo. Acá lo dice la palabra también. Pero ¿qué pasa? Si un hermano viene y me dice, yo te voy a decir eso, pero no digas a nadie. Y me estás limitando. ¿Cómo te puedo ayudar ahora?
¿qué puedo hacer por vos más que orar? Quizá no expresé claramente cuando hablaba de un pecado y una disciplina de un pecado, que como todos nosotros tenemos un pecado diariamente, hay algunos que insisten en pecar, en aquellos que persisten en un pecado, que a pesar de la instrucción, de la palabra, de hermanos que se acercan a hablar, de consejos de hermanos referentes, de líderes, insisten en seguir en el camino que está mal. Dios te habló con un hermano, te habló con dos, te habló con testigos, te habló con un montón de... Y vos seguís y bueno, Dios tiene que tomar una medida más dura para ayudarte. Por eso quería explicar esto, porque el pecado diario lo tenemos que poner a los pies de Cristo todos los días nosotros. Y eso es lo que me refería en el punto anterior. Pero para estos casos en que nos encontramos con hermanos que están practicando un pecado de hace tiempo y que no pueden salir de eso, y nos vienen y nos plantean, pero que no lo contemos, no podemos participar. Tenemos que ayudarlo, perfecto, te voy a ayudar, vamos con la palabra, vamos con oración, hagamos ayuno. Busquemos un especialista si es un tema de adicción, busquemos a alguien que realmente entienda este tema. Ahora, si no tengo posibilidades, de acercarme a él porque es y no lo puedo compartir, ¿cómo quedo? ¿Cómo lo ayudo? Quedó ahí y yo quedé con un peso encima. Hermanos, tenemos que aprender a participar y confiar en que el que tenemos al lado nos va a acompañar. El que practica un pecado tenemos que tratar de ayudarlo a volver a los caminos de nuestro Señor, orando, clamando por Él y, como dice la palabra, intercediendo en oración. Hay un capítulo que en Gálatas 6 dice: aquellos hermanos espirituales que sepan sobrellevar las cargas los unos de los otros en oración, cumpliendo así la ley de Cristo. Es cuando uno, ese capítulo lo hemos leído varias veces, cuando un hermano es, a ver, lo vamos a leer para no inventar, hermanos, si alguno fuere sorprendido, versículo 1, en alguna falta vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y yo decía esto a raíz que cada uno, como sigue diciendo la palabra, lleva las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos creamos puritanos, no nos creamos que nosotros podemos ayudar a todos. Ojo, ¿tenemos la posibilidad de caer? Obvio, somos potencialmente todos pecadores para poder caer en el lazo del enemigo. Ahora, evidentemente, guardando la instrucción, cuidando, orando, teniendo las antenas bien paradas para no caer, realmente va a ser más difícil. Y es muy tarde, así que voy a tratar de cerrarlo al tema y en alguna otra oportunidad vamos a poder ampliarlo. Como dije al principio o al medio, decía, a veces nos parece injusto una disciplina, a veces nos parece un juicio duro de parte nuestra. Y eso quería llevarte a meditar. Porque cuando leía esto, escuché a una hermana que decía, qué más injusto, ¿no? ¿Qué cosa más injusta puede ser que un inocente muera por un culpable?
¿quién de nosotros puede arrojar una primera piedra? El Señor Jesús, siendo el dueño del mundo, al frente de una prostituta, la cual estaba siendo condenada delante de los maestros de la ley, no la condenó. Ahora sí la instruyó, se humilló. La mujer no se fue su autoridad en ese momento. Y lo que te condenaban, ¿dónde están? No están, se fueron. Ni yo te condeno, Jesús. Nosotros no podemos hacer nada. No somos quienes para condenar a nadie. Ahora sí, nuestro Señor pudo perdonar. Y le dijo, anda, no peques más. Instrucción. La instrucción que tenemos que entender cada uno de nosotros para su vida en forma personal. Yo tengo mis debilidades y cada uno de ustedes seguramente también las suyas. Pero bueno, esto quería compartirles, entendiendo que no hay cosa más injusta que lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer por los pecados míos y de toda la humanidad, para así tener posibilidad de estar en los mismos cielos. Es la única forma de poder entrar, pero sin embargo es injusto, Señor, pero gracias. ¿Por qué tuvo que padecer Cristo por mí? Entonces, este mensaje que habla un poco de la disciplina, no podemos hablar de disciplina sin hablar de Cristo. No hay mensaje donde no pueda estar Él presente, porque gracias a Él nosotros hoy podemos ser disciplinados, instruidos, enseñados y corregidos. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida que agrade a Dios y así ser las luminarias del mundo, como dice también su palabra. No podemos iluminar con una mancha que persiste, que no limpiamos y la dejamos y eso va creciendo, ¿eh? Y en algún momento el Señor la va a sacar a luz. Hay un montón de pasajes que no tengo tiempo de leer por la hora, pero Él, todo lo oculto es de ser manifestado. Todas las cosas van a salir a luz. Vino la luz y las obras malas se fueron para que no sean reprendidas. A ver, hermanos, hay un montón de cosas que Dios nos quiere hacer ver, pero para llevarnos a un buen camino. Espero que se haya entendido y si evidentemente, como seguramente deben haber quedado dudas, no tienen más que preguntarme, a mí o a Marce, cualquiera que hemos estado estudiando bastantes estos temas. Lo voy a cerrar la reunión con dos textos que realmente son fundamentales. Y uno es tan antiguo como importante y como prioritario. Mateo 22, 37, también está en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Joel 2, 12 y 13, hablando de un tiempo que va a venir, habla de Dios diciendo, tardo en la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no le gusta, pero sabe que a la postre es lo que necesitamos. El versículo que leímos, el capítulo que leímos de Hebreos, termina diciendo el para qué de la disciplina. Y aquello ciertamente, el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez que aprendiste, está buenísimo. Dios te va a usar. Pero tenés que primero aprender la instrucción de nuestro Padre.